Y en el día de hoy vamos a tocar un tema que nos compete a todos y es cómo recuperar la alegría que en estos tiempos de cambio la gente se siente últimamente como muy sola, no tenida en cuenta, pero por eso hoy les traigo un gran amigo, el doctor Reni Llagoseski, quien es PhD en psicología. Qué mejor él para que nos dé esas instrucciones de cómo también protegernos de la envidia y muchísimo más. Bienvenido, Reni. Hermano, encantado de estar aquí, gracias de nuevo. ¿Sabes cuánto me complace venir a visitarte? No, y para mí una alegría enorme de tu sabiduría, de tu conferencia que últimamente ahorita estás trayendo allí grandes conexiones con Centroamérica, con Suramérica también. Cuéntanos cómo recuperar la alegría en estos tiempos de cambio, Reni. Quizás lo primero es definir la alegría. La alegría es en esencia una respuesta emocional activadora, potenciadora, satisfactoria, que se expresa en la persona que se enfoca en el lado positivo de la vida. Podríamos decir que hay tres rutas para devolver la alegría, para retornar a la alegría. La primera es la cancelación de los pensamientos rumiatorios del pasado. Hay personas que viven ancladas pensando en quién los abandonó hace 10 años, en el carro que le robaron hace 5, en las situaciones críticas que pasaron, en un divorcio de hace 3 años. En una pérdida, en una estafa, en un duelo. Esa especie de rumiación, así se le llama psicológicamente. Son los pensamientos negativos repetidos, recurrentes. Okay. El antídoto, el primer antídoto, la primera puerta para retornar a la alegría es el perdón. Es decir, es cancelar los elementos mentales negativos del pasado. ¿Por qué digo mentales? Porque a ti te pueden haber robado un carro y tú puedes haber aprendido de la lección, cancelar eso y no volver a pensar más negativamente. Hay gente que se queda pegada allí por años. No, y quedan en un drama y entonces le dicen a todo el mundo y es como que sienten que por haber robado haberle robado el carro, entonces como que ya se le fue la prosperidad, se le fue la vida, correcto. Entonces, la primera ruta para retornar a la alegría es el perdón. Es la cancelación del apego a los elementos tortuosos del pasado. La segunda es la gratitud. Fíjate que el primero se asocia con el pasado, la gratitud se asocia con el presente. Es decir, la gratitud es la capacidad de reconocer todo lo bueno que uno tiene y poder listarlo y poder decir, qué bueno que tengo esto. Como decía Ogmandino, cuenta tus dones, talentos, habilidades, cualidades. Si una persona se centra en hacer la lista de todas las cosas buenas de su vida, vista, oído, olfato, gusto, tacto, inteligencia, conciencia, amigos, etcétera, capacidad para aprender, conciencia, cambio, entonces la respuesta emocional lógica de todo ese inventario genial de aspectos positivos es la alegría. Entonces, perdón, sanamos el pasado. Gratitud, valoramos el presente. Y la tercera puerta para resolver el tema de las emociones negativas y recuperar la alegría es el optimismo. Es decir, mirar el futuro, mirar el momento que viene, el devenir, desde una expectativa positiva. Ya la medicina ha comprobado el poder del efecto placebo. La persona que cree que se va a curar tiende a curarse. La persona que cree que le va a ir mal tiende a irle mal. De manera que resumiéndolo, esta respuesta a tu primera pregunta es cancelar el pasado con el perdón, valorar el presente con la gratitud y orientarse positivamente hacia el futuro con el optimismo. Una de las cosas, Reni, es que la alegría está muy asociada con el éxito, ¿verdad? Una persona alegre, una persona, como tú decías, una persona que ha perdonado, que es agradecida y que está allí bajo un entusiasmo y una alegría muy grande por las cosas venideras. Pero a veces estas personas que están en esa plenitud, como que a otros no les gusta y están allí entonces bajo ciertas circunstancias como diciendo, bueno, pero el otro tiene esto, tiene aquello, está feliz de la vida y mire todo lo que está pasando. ¿Qué pasa en esa situación? Porque a veces muchas personas no se permiten ser felices, están allí como en el colectivo, como en esa palabra que me encantó, rumiando, una cantidad de cosas negativas y no están dándose la oportunidad de una nueva etapa, de un nuevo ciclo, de abrirse en ese cambio que tanto desean. Sí, a algunas personas ciertamente les molesta ver felicidad en el rostro ajeno. Generalmente los llamamos envidiosos. ¿Qué es la envidia? La envidia es un estado interno limitante que se caracteriza por malestar frente al talento y o el éxito ajeno. Es decir, el envidioso sufre porque a otro le va bien. Para ponerlo en palabras muy sencillas, hay dos requisitos para sentir envidia. Primero, desear algo. Y segundo, compararse con alguien que ya lo tiene. Es decir, el deseo y la comparación son los dos elementos que cuando se combinan producen envidia. Si uno cree que una persona que está emparejada con uno, cuando digo emparejada es que tú crees que está a tu mismo nivel, tú dices, pero él sí logró comprarse aquella casa y yo no.
Porque la envidia no existe cuando el nivel del otro es muy alto. Si yo quiero cantar y yo me comparo con Oscar de León, imagínate tú. Pero si hay alguien que estudió conmigo, que vivió cerca de mi casa y está triunfando como cantante y a mí me gustaría estar en su nivel, entonces ahí sí se experimenta envidia. Entonces, por supuesto, hay que rechazar, prevenirla y además resolver el tema de la envidia porque es un gran limitador para la alegría y un gran limitador para la felicidad. ¿Y cómo nosotros hacemos tanto con el envidioso o como la persona que está sintiendo? Porque esto es una emoción, Es correcto. esto es algo que empieza a florecer. Tú como doctor en psicología, PhD, que tienes allí la sabiduría, ¿cómo podemos allí tocar cada uno de estos dos perfiles? Tanto la persona que es alegre, que es exitosa, que recuperó de nuevo su plenitud, como aquel que se siente identificado dentro de la envidia para que también salga de esta energía. Por ejemplo, a veces la gente empieza que la contra, que me voy a colocar esto, y resulta que esto es algo que uno lo puede controlar, hacer y también protegerse desde tu ser. Sí, lo primero es entender que somos creadores emocionales. Las emociones no vienen de afuera, vienen de la mente. Hay emociones que pueden estar relacionadas dependiendo del punto de vista. Por ejemplo, hay personas que toman medicamentos y eso produce emociones. Los ciclos hormonales producen emociones. Algunos creen, como personas como tú y como yo, que tenemos conocimiento astrológico, que podemos hasta incluso considerar que el cambio de clima o hasta los planetas pueden inducir emociones. Pero la mayoría de las emociones tienen origen cognitivo, mental. Nosotros creamos la confianza, creamos el amor, creamos el miedo, creamos la rabia, la creamos dentro. La emoción no viene de afuera, lo que sientes viene dentro de ti, desde dentro de ti. Eso es lo primero. La Tú rabia, creas tus o sea, emociones. todo lo que estás allí Sí, experimentando viene de es adentro. correcto. Una persona siente rabia cuando cree que han vulnerado sus derechos, cuando cree que le han quitado poder o cuando cree que ha sido injusto. Una persona experimenta confianza cuando cree que tiene el poder para afrontar los retos de la vida. Una persona siente alegría, ya lo dijimos, cuando hace una evaluación positiva de sus dones y tiene una expectativa favorable. Ahora, pensemos en el envidioso. El envidioso, el que se compara con otro, la primera manera de resolverlo es centrándose en él y no en el logro de los demás. O sea, hay un trabajo de ego. Sí, de autoestima, porque es el egocentrismo mal manejado lo que produce la envidia. Ok. Es la visión sana del ego. Es empezar a valorarte tú en vez de andar comparándote con todo el mundo, porque siempre que te compares va a haber alguien más bonito, más alto, más bajo, más carismático. O sea, que al final siempre eres más aventajado que algunos, pero menos aventajado que otros. Reni, esto está buenísimo. Hoy estamos tocando el tema de rescatar la alegría, pero también de reconocer esas emociones, porque todo arranca dentro de nosotros mismos. Al regreso, Reni nos está allí explicando y cómo protegernos de estos envidiosos. Y si tú lo eres, pues simplemente tienes que darte la oportunidad de equilibrarte y de conectar de nuevo tu poder, porque recuerda que estamos en momentos de transformación. Nos vemos al regreso. Y continuamos con el doctor Reni Jagoseski, él es PhD en psicología. Hoy nos está hablando de cómo recuperar la alegría y especialmente cómo superar aquellas energías de envidia que muchas personas la pueden sentir o las pueden tener especialmente dentro de su entorno. Allí quedamos, doctor. Sí, decía que lo primero es entender que somos creadores emocionales y en el caso del envidioso debe aceptar que si una persona tiene méritos, tiene logros, vamos a ponerlo así, si tiene logros es porque ha hecho los méritos necesarios para obtener esos logros. Hasta desde un punto de vista místico, cuando una persona tiene éxito, podríamos decir que es el resultado de tantas situaciones y eventos que casi se puede establecer que es un regalo de Dios. Una persona que ha estudiado, que se ha esforzado, que ha trabajado, uno no le puede escatimar esos éxitos. Entonces, el envidioso tiene que centrarse en sí mismo, dejar de vivir comparándose con los demás. A veces hay que ponerse metas a más largo plazo, porque uno tiende a ver el resultado exitoso del otro, pero no evalúa todo el proceso que llevó a esa persona a lograr eso que ha logrado. Es muy fácil ver cuando ya todo está hecho, pero ¿y los años para construir eso? Entonces hay que centrarse positivamente en uno mismo, desde la perspectiva de la autoestima, dejar de andar escudriñando el éxito de otro, salvo que sea para admirarlo. Hay algunos autores como Francesco Alberoni que dicen que el lado positivo o una especie de envidia positiva es la admiración. La diferencia es que tú no sufres, Claro. tratas de emularlo. Ahora, No, y sirve como inspiración también. Sirve ¿no? como inspiración. Ahora, ¿qué ocurre desde la perspectiva contraria que tú planteabas? Claro. No desde el envidioso, sino desde el envidiado. Claro. El envidiado... Para la persona que tiene éxito y que tiene realmente ha éxito. conseguido todo, pero entonces hay mucha gente que no quiere tener éxito en la vida porque siente que lo van a envidiar o van a estar saboteando lo que están consiguiendo. Sí, y ese temor les impide avanzar.
y asumir riesgos más grandes. Pero supongamos que estamos hablando de alguien que ha conquistado un cierto sitio social o ha tenido éxito público, por decirlo así, o ha logrado tendencia a crear los resultados que quiere. Esa persona, cuando ya experimenta la envidia que viene desde afuera, uno tiene que aceptarlo, entender que el envidioso es una persona que tiene baja autoestima y que eso se revela como una consecuencia de la inseguridad de esa persona. Tú lo decías hace ratito, cuando hablabas de los signos, mencionabas al doctor Miguel Ruiz y aquel acuerdo de no tomártelo como algo personal. Porque no es que te envidia solo a ti, a lo mejor envidia a otros. Claro. Es una situación personal. O sea, un proceso personal de esa persona. Es un proceso personal de ese sujeto, de ese individuo. Entonces, comprender, más bien se requiere compasión. Y esta segunda variable quizá va a sorprender a algunos. A esa persona que es envidiosa o que está actuando de manera envidiosa, hay que reconocerle lo positivo. En vez de uno rechazarlo, uno le reconoce lo bueno y le dice, oye, qué inteligente eres, qué bien lo hace, porque esa persona lo que necesita es conciencia de su poder, que es lo que no tiene. Por eso vive comparándose con los demás. Más bien reconocerle lo bueno, reforzarlo, diríamos en psicología, reforzarlo para que, si tú comprendes que tiene que ver con la inseguridad, si lo refuerzas y no atacas a la persona, le das la oportunidad de volver a su mundo interior y de hacer contacto con sus mejores energías para lograr sus propias metas. No, y esto está interesante porque esto se ve mucho especialmente también con los hermanos. A veces se ve que un hermano empieza como a progresar o a florecer más que otro y el otro queda allí como de una u otra forma, vamos a decir, como excluido o no le dan la importancia por parte del grupo familiar. Pero es un gran tema porque los padres tienden a generar envidia y competencia entre los hijos sin saberlo. Cuando le dicen a un hijo, deberías parecerte a tu otro hermano. Cuando tú comparas a los hijos, se te olvida que alguno puede ser muy bueno para el piano y otro muy bueno para el fútbol. Pretender que uno se parezca al otro es pretender que el mamífero actúe como el reptil o que el anfibio actúe como el mamífero. Eso no es posible. En el reino animal y en el reino humano hay toda una diversidad y hay que aprender a reconocerlo y respetar esa variedad. Ahorita en estos momentos de cambio, tú tocaste algo que me llamó la atención y son las emociones. Nosotros estamos buscando, estamos rescatando la alegría, pero dentro de esa alegría que muchos a lo mejor la consiguen, otros están allí en un torbellino visceral de rabia, de rencores. Tú nos diste 3 grandes pautas, como era el perdonar, el agradecer y sobre todo lo que era la energía de ver a futuro, del optimismo, de ser entusiasta. Cuando están todas estas emociones revueltas, ¿por dónde empezamos, Reni? Por ubicarnos en el momento presente, por la presenciación, porque generalmente lo que produce los estados emocionales negativos es que vivimos atrapados en el pasado mental y en el futuro mental. ¿Cuáles son las 2 enfermedades más dramáticas de este tiempo? La depresión y la ansiedad, cuyas características son que el deprimido está anclado en el pasado y el ansioso está anclado en el futuro. La solución que nos ha enseñado desde hace tiempo el budismo zen es aprender a vivir en el momento presente, a centrarte en el aquí y en el ahora. El que está en el presente no sufre. Amén. Con esas palabras quiero regalarte mi CD Crea tu Destino. Gracias. En una bella entrevista donde yo creo que más claro no pudo haber quedado en esa gran sabiduría. Por eso me encanta aquí traerte esta gran sección de crecimiento personal. Porque yo sé que con tu mensaje, bajo todo lo que estamos viviendo, estamos creciendo y sobre todo nosotros decidimos qué es lo que realmente quiere que nos pase, en la buena vibra, en ese entusiasmo, pero sobre todo en la gran sanación. ¿Quién se despide de este humilde corazón a ese corazón que me sintoniza todos los días? Su gran servidor, Alfonso León, su arquitecto de sueños.